7:48 de la mañana. La alarma suena por segunda vez, pero esta vez no hay postergación posible. En el cuarto, hay una libreta a medio usar, un pincel con pintura seca en la punta, y un café del día anterior que ya parece parte del mobiliario. Te sientas en la cama, sin abrir bien los ojos, con esa pesadez particular que no viene del cuerpo, sino de una idea que no sabe cómo rendirse sin parecer cobarde. El taller está ahí, al final del pasillo. Pero tú no vas hacia él. Tú vas al baño, te duchas sin mirar tu reflejo, te vistes con algo que no grita nada, que no dice, soy artista, ni siquiera murmura, soy yo. Te pones lo que no molesta, lo que no resalta. Y sales. La ciudad ya está funcionando. Gente en movimiento, horarios marcados por relojes ajenos. Y tú, artista, te subes al metro como si tu obra entera estuviera en pausa. Como si tu lugar no tuviera sitio hasta las 6 de la tarde. Como si alguien te hubiera desenchufado de ti, y ahora solo fueras una versión operativa de algo más complejo. Llegas al trabajo. Una oficina. Una tienda. Un aula. Una pantalla. Tus manos escriben cosas que no inventaste. Tus pies caminan trayectos que no elegiste. Tu voz responde a nombres que no significan nada. Pero tú lo haces. Lo haces porque a fin de mes hay que pagar el alquiler. Porque tu arte no paga nada. Porque eso que haces con las manos, con el cuerpo, con la rabia, con el dolor, no vale. A veces, en el baño del trabajo, abres el teléfono y ves tu cuenta de Instagram. 3 likes. Una reacción. Una historia que ya nadie vio. Y piensas, ¿a quién le importa lo que yo hago? En la pausa del almuerzo, comes rápido, y en tu cabeza aparece una imagen. Un cuadro. Una idea. Te prometes que la harás cuando llegues a casa. Pero a las 8:32 de la noche, cuando por fin cierras la puerta, lo único que haces es tirarte en la cama, mirar al techo, y preguntarte si realmente estás destinado a esto. El taller sigue al fondo del pasillo. Pero ya no vas. No porque no quieras, sino porque ya no sabes cómo. Día tras día, se repite. La dignidad no está en crear. Está en obedecer. Está en no deber dinero. Está en responder correos. En llegar a tiempo. En no parecer perdido. Está en no vivir del aire. Y aún así, cada vez que alguien te pregunta a qué te dedicas, mientes. Dices que eres artista, aunque hace semanas no produces nada. Lo dices como un acto de fe. Como si decirlo lo hiciera cierto. Hay una herida ahí. No en el arte. En el tiempo que no tienes para hacerlo. En la culpa de necesitar un trabajo. En la vergüenza de no triunfar. En la idea falsa de que si no vendes, no vales. Pero nadie te lo enseñó. Nadie te dijo que ser artista no rentable también es ser artista. Que el arte no siempre grita desde la abundancia. Que hay cuadros que solo nacen del cansancio. Que hay poemas que no existirían sin el hastío del transporte público. Que hay piezas que surgen no cuando te sobra el tiempo, sino cuando ya no puedes seguir sin decirlo. Por eso, este no es un video de éxito. Ni de estrategias. Ni de tips. Este es un retrato. Crudo. Real. De ti. De nosotros. De lo que significa seguir creando, aunque el mundo no te aplauda. De lo que implica sostener el fuego, aunque tengas que apagarlo a ratos para que no consuma todo lo demás. Hay una dignidad secreta en no ser reconocido. Una especie de libertad que nadie quiere, pero que, cuando se tiene, arde como un fósforo entre los dedos. Ser invisible, te permite ver. Porque mientras los demás corren tras lo que brilla, tú aprendes a oír el sonido del silencio en una hoja en blanco. Tú sabes lo que significa pasar hambre creativa. Tú sabes lo que significa tener algo que decir, y no saber si alguien lo escuchará. Y aún así, lo dices. Aún así, lo haces. Aún así, pintas, escribes, grabas, construyes, ensayas, modelas, documentas, deformando tu existencia para que entre en ese hueco llamado creación. Este no es un manifiesto de lucha. Es una confesión. De alguien que también se ha sentido frágil. Ridículo. Fuera de lugar. La gente te mira con esa mezcla de ternura y desconfianza. ¿Eres artista? ¿Y de qué vives? Como si fueran preguntas distintas.
Como si el arte no fuese, precisamente, una forma de vida. Una forma radical de resistir a la lógica que solo valora lo que se mide. No rentas. No produces. No multiplicas. Entonces no existes. ¿Y qué haces cuando no existes? ¿Te desvives por existir de otra manera? ¿Consigues ese trabajo que no te gusta pero te paga? ¿Te pones un uniforme que no te queda pero te permite pasar desapercibido? Quizás. Pero luego vuelves a casa. Y sientes ese hueco. No el de no ganar dinero. No el de no ser reconocido. El hueco más profundo. El de traicionarte a ti mismo. Porque nadie te dijo que este camino incluía silencio. Soledad. Días donde lo único que logras hacer es no rendirte. Y sin embargo, aún así, hay algo que insiste. Una fuerza oscura que no proviene de la motivación. Ni del ego. Ni del amor propio. Es otra cosa. Más animal. Más primitiva. No puedes no hacer arte. No puedes no crear. No puedes no imaginar. Aun si no sirve. Aun si nadie lo ve. Aun si lo haces en pedazos de tiempo robado entre tu trabajo de mierda y tu insomnio. Este video no es para decirte que todo saldrá bien. Eso no lo sé. Ni siquiera sé si yo sigo creyendo en eso. Este video es para recordarte que no estás loco. Que no estás roto. Que no eres un fracasado por tener 2 trabajos. O 3. O ninguno. Este video es para decirte que no hay nada más humano que crear sin garantía de éxito. Que hay algo hermoso en seguir haciéndolo. Aunque ya no sepas por qué. Porque en ese misterio, ahí, justo ahí, vive todo lo que los demás han perdido. La capacidad de imaginar otro mundo, de habitar el margen, de sostener lo invisible. No se trata de ser rentable. Se trata de seguir. Aunque no te aplaudan. Aunque te ignoren. Aunque te pregunten una y otra vez, ¿y tú, en qué trabajas? Y tengas que responder con una sonrisa torpe, como si fueras el único idiota en una sala llena de adultos funcionales. Pero tú sabes que hay cosas que valen más que la comodidad. Tú sabes que hay preguntas que no tienen precio. Tú sabes que, a veces, trabajar de algo más no es una derrota, sino un sacrificio. Porque sí, trabajas. Pero no dejas de ser artista. Aunque lo hagas en la sombra. Aunque el arte no te pague. Aunque nadie entienda por qué lo haces. Lo haces porque no podrías no hacerlo. Y eso, aunque no lo parezca, es dignidad. Trabajar de algo más suena inofensivo hasta que te das cuenta de cuánto puede tragarse. Empieza como una decisión racional. Tengo que pagar el alquiler. Tengo que comer. Tengo que ayudar en casa. Y claro, nadie cuestiona eso. Comer es esencial. Sobrevivir también. Pero hay una línea difusa entre sobrevivir y desertarte. El problema no es trabajar de algo más. El problema es cuando ese algo más empieza a ocupar tanto espacio que ya no te cabe nada de lo que eras. Cuando los turnos se multiplican y tus ideas se evaporan. Cuando llegas tan cansado que escribir una línea, o tomar un pincel, se vuelve un acto heroico. Pero nadie lo ve como heroico. Para los demás es normal. Así es la vida. Todos tenemos que trabajar. Haz tu arte en tu tiempo libre. ¿Tiempo libre? ¿Qué es eso? ¿5 minutos antes de quedarte dormido con la taza de café aún en la mano? ¿20 minutos robados entre responsabilidades que nunca se terminan? No tienes tiempo libre. Tienes tiempo prestado. Tiempo arañado a un sistema que no está diseñado para la creación sino para la producción. Y aún así cargas con culpa. Culpa por no crear. Culpa por trabajar de otra cosa. Culpa por sentir que te estás alejando de lo que eras. Culpa por dejar de creer que algún día podrás vivir de esto. ¿Y si no lo logras? ¿Y si pasan los años y sigues en el mismo lugar? Esos pensamientos llegan cuando nadie está mirando. Te atrapan mientras lavas platos. Mientras caminas solo por la calle con los audífonos puestos. Mientras finges en redes que todo va bien. La verdad es que a veces no va bien. Y está bien que no vaya bien. Porque fingir todo el tiempo que puedes con todo te destruye por dentro. A veces te preguntas si fue un error. Si deberías haber estudiado otra cosa. Si debiste haber tomado ese empleo que rechazaste. Si debiste quedarte callado cuando tenías algo que decir. A veces te preguntas si vales menos por no ganar dinero con tu arte.
Y esa es la pregunta más brutal. Porque ahí es cuando todo se mezcla. Tu autoestima, tu valor, tu identidad, tu infancia, el esfuerzo de tus padres, la voz de ese maestro que creyó en ti, el miedo a fallar, el miedo a que tu arte no tenga sentido. Y sin embargo, no lo dejas. No lo abandonas del todo. Sigues soñando, aunque sea en secreto. Sigues imaginando proyectos que no sabes si harás. Sostener ese hilo invisible entre lo que haces para vivir y lo que haces para no morir por dentro. Porque nadie te preparó para ese equilibrio. Nadie te enseñó a sobrevivir sin dejar de ser tú. Y a veces, no sabes si lo estás logrando. Entonces, ¿qué haces con todo eso? ¿Con el cansancio, la culpa, la duda? ¿Qué haces con esa vida partida en dos? ¿La que paga y la que sueña? No hay fórmula. Solo una certeza frágil. Sigues. No porque tengas esperanza. No porque creas en el éxito. No porque algún día alguien vaya a descubrirte. Sigues porque te toca algo por dentro cuando ves luz caer sobre una superficie en silencio. Porque algo se acomoda cuando escribes esa frase que no sabías que sentías. Porque sientes que algo se alinea, aunque sea por un segundo, cuando haces eso que solo tú sabes hacer. No siempre es sublime. A veces es mecánico, torpe, frustrante. Pero aún así, sigues. Porque el verdadero acto creativo no es solo crear. Es crear sabiendo que el mundo puede no importarle. Y aún así, elegir hacerlo. Vivir así no es una falla del sistema. Es un acto de desobediencia. Porque elegiste no optimizarte. No venderte como producto. No convertir tu alma en contenido. Elegiste dejar espacio para lo que no sirve. Para lo que no tiene utilidad. Para lo que no produce. Para lo que no paga cuentas, pero te las cobra por dentro si no lo haces. Y esa elección te vuelve incómodo. Pero también te vuelve libre. No una libertad que se muestra en redes. Una más íntima. Una que tiene que ver con resistirte al olvido de ti mismo. A veces, la dignidad no está en el arte que haces, sino en el gesto de seguir haciéndolo aunque todo lo demás te empuje en dirección contraria. Ahí, justo ahí, hay algo parecido a la verdad. ¿Es justo tener que trabajar de algo más para sostener lo que amas? No. ¿Es hermoso vivir así? No siempre. ¿Vale la pena? No lo sé. Pero hay algo raro que ocurre. Cuando aceptas que el camino no te debe nada, cuando dejas de esperar aprobación, cuando entiendes que el arte no te va a salvar, pero sí puede hacerte compañía. Entonces algo se abre. Una grieta. Una respiración. Una pausa. Y en esa pausa, tal vez, lo más parecido a una respuesta. No estás solo. En este momento, mientras te escuchas, ¿cuánto de todo esto resuena contigo? Porque, honestamente, el camino del artista no rentable no tiene glamour. No tiene cámaras. No tiene títulos. Y sin embargo, ahí sigues. A tu manera. Tú, que decides todos los días, sin saber si el día siguiente te dará algún tipo de recompensa tangible, que sigues eligiendo un camino que no te promete nada. ¿Qué pasaría si soltaras la necesidad de justificarte por no ser rentable? ¿Qué pasaría si dejaras de pensar que tienes que ser un producto para ser válido? Imagina un instante sin la constante presión de las expectativas ajenas. Imagina simplemente ser, y crear. Porque, al final, nadie se pregunta si los árboles son rentables. Ni el mar, ni el viento, ni las estrellas. Ellos simplemente son. De alguna forma, esa es la verdadera libertad. Cuando dejas de definirte a través del éxito o el fracaso, dejas de ser esclavo de lo que otros esperan de ti. Y lo que te queda es un pequeño espacio de calma. Un espacio donde te atreves a ser tú, sin presión. Es ese espacio el que da forma a tu arte, aunque nunca sea reconocido. Es ahí donde se encuentra la esencia de lo que haces. Tú decides si seguir buscando aprobación. Tú decides si seguir persiguiendo esa idea de éxito que te han impuesto. Tú decides si te vas a dejar arrastrar por el miedo a no ser suficiente. Pero, ¿y si no lo haces? ¿Qué pasaría si solo crearas? ¿Qué pasaría si solo expresaras lo que sientes, sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si solo existieras en tu arte? Un arte que no tiene que pagar facturas. Que no tiene que competir con otros. Que no tiene que rendir cuentas a nadie.
¿Qué pasaría si simplemente aceptaras que tu valor no está en lo que produces, sino en lo que eres mientras lo haces? A lo largo de este video, quizás has sentido algo extraño, algo incómodo, un roce en tu pecho. Es ese pequeño sentimiento de, quizás sí estoy en el lugar correcto. Esa chispita que te dice que, aunque nada de esto sea fácil, este es tu camino. Tu camino, aunque te frustre. Tu camino, aunque te agote. Tu camino, aunque la gente no lo vea. Y esa es la invitación, la llamada a la acción que quiero dejarte. No un consejo, no una fórmula mágica, sino una propuesta radical. El siguiente paso es el tuyo, pero no lo tomes porque alguien te lo dijo. Hazlo porque sientes que te corresponde. Hazlo porque es lo único que puedes hacer. No por validación, no por aplausos, no por dinero. Hazlo porque, en el fondo, ya sabes que no tienes otra opción. El arte no es algo que se pueda consumir, ni poseer. El arte es una forma de vivir. Es una resistencia a todo lo que te quiere convencer de que todo se mide en productividad. Tú no eres solo tu trabajo. Tú no eres solo lo que produces. Tú no eres el resultado final de lo que haces. Tú eres la emoción, la intuición, la chispa que se enciende en el momento de crear. Tú eres la pregunta sin respuesta. Tú eres la búsqueda constante. Así que, aunque mañana tengas que levantarte a trabajar de algo más, recuerda que no lo haces porque no puedas ser artista, sino porque serlo es una forma de existir. Y eso es lo único que realmente importa. La llamada está hecha. No te lo voy a decir de nuevo. Solo sigue. Hazlo a tu manera. Hazlo aunque no te vean. Hazlo aunque no te aplaudan. Hazlo porque eso te pertenece. Porque eso eres tú. Y si algún día alguien se cruza en tu camino y te pregunta, ¿y tú, de qué vives? Tal vez, por fin, tengas la respuesta que solo tú entiendes. Vivo de mi arte. Aunque el resto del mundo no lo sepa. Aunque no rentes. Aunque no vendas. Porque lo que no se ve, es lo que te mantiene vivo.